Un cordial saludo y sean ustedes bienvenidos a un Flow muy florido, Flow con Florido, aquí donde hacemos un análisis de diferentes temas que sin duda a mí me encantan, pero me fascina compartirlos con ustedes y vamos a hablar del fin de la era Petro. Gustavo Petro, le quedan algunas pocas horas para ya entregar su presidencia. Hoy es 6 de agosto del año 2026, espero que usted pueda ver este video antes de la toma de posición de el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, quien sin duda llega en un momento en que Colombia anhelaba nuevamente esos elementos del sentido común, la seguridad, la justicia, fortalecimiento de la educación y oportunidades económicas para los colombianos. Así que vamos a hacer un balance muy técnico en el principio, pero también voy a hablar de los temas como a mí me gusta hablarlos, con toda la claridad, para que usted también me deje sus opiniones y por supuesto se suscriba a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de comunicaciones en los Estados Unidos, que decimos de Miami a Nueva York y más allá, US, nosotros, US, nosotros, nosotros es lo que significa US. Pues sean bienvenidos, miren, vamos a hacer un balance. Y no quiero hablar, o no quiero empezar hablando del hombre Gustavo Petro, sino quiero empezar a hablar por el presidente. Ya después hablamos del hombre. El presidente, pues hoy termina el gobierno, último día, pocas horas, 4 años que comenzaron con una imagen que marcó el inicio de ese mandato, ¿no? Recuerdan ustedes la espada de Bolívar, que cambió, que más bien prometió que iba a haber un cambio, que la gente iba a necesitar, por supuesto, ver algo diferente en el país. Y sin duda, vimos cosas distintas. Pero adicional a eso, como todos los gobiernos, ese también debe medirse por sus resultados, que es el caso de lo que vamos a hacer. ¿Qué prometió? ¿Qué logró? ¿Qué queda pendiente? Pues aquí está el balance. La primera parte, igualdad. Esa fue la bandera de este gobierno. Desde el primer día, Gustavo Petro habló de igualdad, justicia social y de proteger a los más vulnerables. Creó el Ministerio de Igualdad, tarea compleja, muchos recursos y sin duda, pues con una de sus banderas que era buscar que supuestamente en Colombia fuéramos más iguales. Para ciertas cosas, en lo personal, yo siempre he considerado que tenemos que tener herramientas. Y qué bueno que tengamos unas mínimas herramientas todos los ciudadanos para tener oportunidades. Pero sin duda, pensar en un mundo de igualdad total, o más bien, como dicen los socialistas, quitarle al rico para que sea igual al pobre. ¿Por qué no darle más a quien necesita para que tenga más oportunidades y podamos tener más empresas y más emprendimiento y más trabajo? Bueno, la idea no iba por ahí. Lo cierto es que se creó este ministerio. Sin embargo, esa institución terminó envuelta en cuestionamientos, controversias, mientras muchos colombianos siguen preguntándose si realmente mejoró la vida de quienes más lo necesitaban. ¿Recuerdan ustedes La Guajira? Pues fue presentada como una de las prioridades nacionales. Se anunciaron inversiones, proyectos para garantizar sobre todo lo que más necesita este departamento, que es, usted lo sabe, el agua potable. Pero para muchos ciudadanos las soluciones nunca llegaron con la velocidad ni el impacto que se prometió. Porque gobernar no es solamente anunciar programas, gobernar es lograr que los resultados lleguen a la gente. Y desafortunadamente fue algo que no vimos en el gobierno. Pero bueno, vamos a una segunda parte, la seguridad. Gustavo Petro nos planteó fue la paz total. Y la paz total lo que nos deja hoy unos resultados es que él empieza con 14.000 grupos, o más bien 14.000 personas, miembros de los grupos al margen de la ley, y hoy nos está entregando a unos, diríamos, mini carteles o una situación de orden público mucho más compleja, donde supera los 27.000 ciudadanos colombianos que están hoy al margen de la ley, tomando armas para atacar al Estado y desafortunadamente ya sin filosofía. Anteriormente, de pronto, las FARC, el ELN, alcanzaron a tener un poco de filosofía política. Estos ya no. Esto es un tema ya de dinero, de narcotráfico, al estilo México, al estilo México. Pero Colombia, en esa misma política de seguridad durante estos 4 años, pues nuestras fuerzas militares lo que pudimos observar fue cada vez reducción de presupuesto, cada vez un freno de mano. Sin duda se habló de fortalecer y hasta se hicieron contratos con Dinamarca para comprar estos aviones Gripen, que de por sí pues hay unos análisis técnicos que dicen que efectivamente son los aviones que necesita nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Pero al final del día es mucho lo que se le quitó a nuestra fuerza pública, pero sí se manejó un populismo de hasta subir salarios que al final sí se necesita una fuerza pública mejor preparada, mejor paga, pero muy profesional. Y ahí creo que vimos también falencia de los señores generales de la República que no dijeron de la manera argumentativa
que su fuerza pública no podía perder ciertas herramientas y que si hablábamos del bienestar, pues habría que hacerlo en diferentes áreas. Y ahí creo yo que la cúpula que estuvo de fuerza pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, fallaron para asesorar a su presidente en materia de seguridad y defensa, porque recuerden, señores generales, ustedes son los principales asesores de la seguridad y la defensa de un presidente en el caso colombiano. Pero bueno, sigamos con la paz total, ¿no? Gran promesa. La intención de negociar con los diferentes grupos armados, de disminuir la violencia, pero para una gran parte de los colombianos, como lo veníamos diciendo, pues la percepción no fue esa. El crecimiento organizado, el crecimiento de las organizaciones, ¿no?, ilícitas, se creció, ya hablamos de los datos, de 14.000 a 27.000, las dificultades en varias regiones, la sensación de pérdida de autoridad total, hicieron que esta estrategia pues hoy sea supremamente cuestionada. Al final del mandato, incluso hubo cambios importantes en el Ministerio de Defensa. ¿Recuerdan ustedes que hubo un anhelo gigante que volviera un general de la República? Y pues después de tener este ministro terrible que se sabía que era un hombre no adepto, ¿no?, que no le gusta la fuerza pública y que se fue después de embajador, para que ni lo nombramos, pero sí llegó alguien que hay que nombrar con nombre propio, el señor general de la Fuerza Aérea Colombiana, Pedro Sánchez, a quien sin duda teníamos una esperanza gigante porque venía de ser el hombre de rescatar a los niños, venía a ser el hombre estrella de Netflix y nos dejó cojos. Nunca lo vimos asesorando a Petro en materia de seguridad y defensa. Y ahí hay unos cuestionamientos bastante delicados porque Colombia lo que anhelaba era la seguridad, que es efectivamente el resultado de mañana 7 de agosto, donde se posesiona un nuevo presidente con el mandato de la seguridad, de la justicia y, por supuesto, de las oportunidades económicas para el país. Vamos a la tercera parte, ¿no?, que fueron, bueno, de esto quiero hacer, vámonos más adelante, que fueron todos los escándalos de este gobierno, ¿no?, que totalmente acompañaron, pero vamos a enumerarlos más adelante. Dejemos esa parte para atrás. Reformas y polarización. El presidente quiso todo el tiempo reformar el Congreso, reformar, inclusive habló todo el tiempo de una constituyente, que porque recuerdan que él firmó el mármol hacía unos años atrás, inclusive cuando compitió contra Mocus y demás, pero no cumplió y quiso reformar la Constitución, pero como no podía, pues le metió reformas que a la salud, a la pensión, quería reformar muchas áreas. Pero el tema, por fortuna, no se dio. Pues el gobierno impulsó estas reformas de salud, pensiones, que hoy vemos a la salud completamente en riesgo para muchos, ¿sí? Pues para los críticos, para nosotros, generó la incertidumbre y nunca habíamos hecho colas. Ahí sí, como diría Piedad Córdoba, que era una de sus fanáticas, que es que si hacíamos la cola, la hacíamos y con gusto. No, nadie quiere hacer una fila por un medicamento, y mucho menos cuando se siente enfermo. Tenemos que meterle a Colombia dignidad, y eso sí fue algo en lo que se falló completamente y de lo cual no se puede volver a repetir. El tema de la salud hay que mejorarlo rápido. El tema de las pensiones, ¿cómo era posible que nosotros, bueno, yo ya estoy sobre los 40, pero que la juventud o que nuestros hoy, ya que están a punto de pensionarse, esas personas que estaban esperando su bono pensional, que los pusieran, digamos, en apuros incluso con el riesgo de perder su bono pensional, no es justo. Y supuestamente el dinero entraba al Estado, a las arcas del Estado, ¿para qué? Pues para los gastos de Gustavo Petro, pero al final a la gente supuestamente le prometían un pago mensual, cuando en el bono pensional al menos tenía un dinero mucho más grueso para poder desarrollar, así sea, unos últimos años de vida de acuerdo a sus propósitos. Pues estos cambios han generado muchas dificultades, sobre todo, y ahí nos damos cuenta. En materia de salud, muy grave, y en materia de pensiones, pues incertidumbre que esperamos que el próximo gobierno lo resuelva rápidamente. Bueno, nos vamos ya a lo último, al cierre. Va terminando este gobierno, enormes expectativas, un gobierno que prometió cambiar la forma de hacer política, que llegó con un enorme respaldo popular y que termina dejando un país profundamente dividido entre quienes consideran que inició transformaciones necesarias y quienes creen que desperdició una super oportunidad. Yo soy de los que, pues, este es mi documento que se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí en mi página web, camiloflorido.com. Gustavo Petro desperdició una gran oportunidad. Claro, era la primera vez que realmente la izquierda como tal, como se dice, a mí no me gusta ya hablar ni de derecha ni de izquierda porque considero que lo que de ahora en adelante en Colombia debe marcar la línea es el sentido común o, como venimos hablando, la extrema coherencia. ¿Qué es?
Todos necesitamos seguridad, todos necesitamos que si nos pasa algo haya justicia, todos necesitamos educarnos para tener una mejor sociedad y todos necesitamos oportunidades laborales, todos necesitamos cumplir un oficio en nuestra sociedad. Eso es lo que verdaderamente garantiza que no tengamos criminalidad. Entonces, cierra este gobierno prácticamente, pues será probablemente el gran debate de la historia, ¿no? Que seguirá teniendo durante muchos años Gustavo Petro, de haberse perdido esa oportunidad, porque efectivamente si hablábamos del N-19 que él representaba, que esa bandera la ondearon por todas partes, o peor aún, esa bandera de guerra o muerte de Gustavo Petro, eso no estuvo bien, y eso nos deja unas historias supremamente tristes. Primero, nuestros soldados y policías que fallecieron durante estos 4 años, defendiendo la patria. Honor a ellos, en su memoria. El homicidio y asesinato vil de nuestro gran amigo, compañero de luchas, Miguel Uribe Turbay. El hecho de que él no esté aquí hoy, al finalizar este gobierno, es la muestra de que Colombia atravesó una crisis supremamente difícil. Así que este debate seguirá, pero nos dejan, es más las tristezas que nos deja que las cosas que realmente se lograron. Ahora, frente a Estados Unidos, desde la era Samper no habíamos vuelto a tener un problema tan grave. En la era Samper le quitaron la visa. A Gustavo Petro, ahora que quiso ir a ver las cenizas de Einstein, que inclusive las cenizas están repartidas en varias partes y demás por voluntad de Einstein, es decir, ese cuento extraño de Gustavo Petro, ya finalizando su gobierno, ni siquiera poder decir que iba a visitar a alguien interesante de su comunidad y demás que trabajó durante su gobierno. No, 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 él quería venir a Estados Unidos. ¿Para qué? Se pregunta uno. Pero al final lo introdujeron en la lista Clinton. Lo están investigando. No se sabe si realmente es uno de los socios de Maduro. Eso es producto de la investigación. Ya veremos qué sucede. Pero Gustavo Petro hizo algo y es, primero, tenía su propósito, lo logró, llegó a ser el presidente, desperdició esa gran oportunidad, desde mi parecer, quiero sus opiniones, y ahora pues será un expresidente. ¿Qué estamos viendo? Que supuestamente hubo una competencia contra Abelardo de la Espriella, que fue este señor Iván Cepeda, que ahora es senador, porque queda en el Senado, pero supuestamente va a estar en el gobierno de sombra. ¿Qué es eso? Eso no lo podemos tolerar los colombianos. Aquí hay una constitución. ¿Cómo así que gobierno de sombra? No, no, no. Usted va a ser senador, señor Cepeda. Allá usted puede hacer todo el control político necesario, porque es la democracia la que debemos siempre fortalecer. Bueno, ahora sí, remitámonos. Yo quisiera hablar bien, pero es que es la pérdida de las oportunidades. Primero M-19, FARC, ELN, todos esos grupos al margen de la ley que alguna vez tuvieron una filosofía política. Gustavo Petro tuvo la gran oportunidad de que esa filosofía política, o incluso lo más grave, que Juan Manuel Santos les dio la oportunidad a estos sujetos que han cometido crímenes de lesa humanidad y que nosotros mismos denunciamos, pues los llevó al Congreso de la República. ¿Qué hicieron durante 8 años? No conocemos ni siquiera un buen proyecto de ley en materia de educación. No conocemos ni siquiera un buen proyecto de ley de fortalecimiento de infraestructura para el país como tanto se quejaba las FARC. Es lamentable, pero todos han perdido una gran oportunidad. M-19, FARC, ELN, son grupos al margen de la ley que luego con el narcotráfico se empoderaron, que efectivamente Juan Manuel Santos les devolvió la vida y los convirtió otra vez en ese tremendo monstruo que ya no queremos ver y que ya en el futuro de Colombia no lo queremos ver, y que ese fue el gran grito de los colombianos para que hoy Abelardo de la Espriella sea el nuevo presidente de Colombia y que en contadas horas tome el mando y asuma como nuevo presidente. Pues bueno, de lo que sí se va a acordar Colombia siempre va a ser del escándalo de la UNGRD. Este escándalo de esta entidad que básicamente comenzó con la investigación de los sobrecostos, el direccionamiento de contratos y supuestos sobornos a congresistas para impulsar las reformas del gobierno, ¿no? Exdirectivos como Olmedo López, Sneider Pinilla fueron los procesados y el caso alcanzó a los altos funcionarios y parlamentarios, y todo afectando a La Guajira, dejándola sin agua. Detestable, estos señores. El caso de Laura Sarabia, Marelvis Mesa, persona que trabajaba para ella, y el famoso polígrafo, nunca se nos va a olvidar.
Tras el robo de un dinero en efectivo que ya nos acostumbraron siempre a ver platica en efectivo, ¿no? Todos hablaban de eso, desde Gustavo Petro en sus diferentes campañas en el pasado, este caso específico de Laura Sarabia y hasta Benedetti, ¿no? Y Roy Barrera también dejando una platica por ahí botada en un hotel. Pues lo cierto es que tras el robo de este dinero en efectivo en la residencia de Laura Sarabia, su ex empleada, Marelvis Mesa, denunció haber sido sometida a la prueba del polígrafo y posteriormente se conocieron las interceptaciones telefónicas irregulares. El caso provocó la crisis política y la salida temporal de Sarabia del gobierno. Esto después llega a la muerte del coronel Oscar Dávila de la Policía Nacional. Un coronel que había contratado a un abogado también supremamente polémico, le había pagado 50 millones de pesos durante el día y en la tarde supuestamente se suicidó. Este caso, que es todavía materia de investigación. Vinculado a la investigación de casos de Laura Sarabia, por supuesto, ¿no? Murió en circunstancias que son investigadas por la Fiscalía. El episodio aumentó la presión sobre el gobierno y generó una fuerte controversia política, es lo que estamos viendo, ¿no? Nicolás Petro, su hijo, a quien Gustavo Petro en una entrevista dijo que no lo había criado, no lo crió. Ahí Daniel Samper no nos deja mentir. Y perdón, Daniel no, Daniel Coronel, no deja mentir porque fue el que le dijo en su cara que no había criado a Nicolás Petro. El hijo del presidente fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante el proceso, que afirmó que dineros de origen cuestionados habrían ingresado a la campaña presidencial, afirmaciones que Petro negó. El caso tuvo un enorme impacto político. Bueno, el hijo de Petro, Nicolás Petro. Los audios de Armando Benedetti, ministro del Interior, personaje, mejor dicho, ficha clave de este gobierno para que supuestamente llegara a la presidencia Petro, ¿no? ¿Recuerdan esa alianza de Benedetti con Roy Barrera? Se filtraron los audios atribuidos al entonces embajador Armando Benedetti, en el que hablaba de los recursos para la campaña y lanzaba fuertes críticas contra Sanabria. La divulgación de esos audios provocó la salida de ambos funcionarios del gobierno en ese momento. ¿Recuerdan ustedes que mejor el tipo decía que él había que dejarle una salida porque que el primero fue el que habló del tigre, que él era el tigre, que había que dejarle una salida y precisamente estaba súper aburrido. Acababan de abrir la embajada en Venezuela, con la época de Maduro todavía, y allá estaba Benedetti seguramente aburrido en Venezuela y no le daban juego y armó ese desastre y terminó de ministro del Interior de Gustavo Petro. El Ministerio de la Igualdad, la creación de este ministerio, bueno, ya lo hablamos, toda esta situación. La primera dama, Verónica Alcocer, también, desafortunadamente, la primera vez que observamos a una primera dama involucrada en tantos escándalos. Controversias alrededor de Laura Sarabia, que terminó después de embajadora allá en Inglaterra. Y pues el tema de Marelvis, que sin duda hoy ella habla permanentemente acerca de lo que le sucedió. La paz total, aunque no es un escándalo judicial, pues es una de las mayores controversias de este mandato. Esta estrategia que ha recibido tantas críticas y que nos ha dejado tantas personas fallecidas. O sea que paz total no hay. La paz realmente llega, bajo mi concepto, cuando el Estado proporciona las herramientas necesarias para que el ciudadano finalmente viva tranquilo, para que usted se vaya tranquilo a trabajar, sus hijos tranquilos al colegio y todos regresen a casa a una buena cena. Y usted respire y diga, aquí vivimos en paz. Y al otro día hay oportunidades económicas y que si usted se está proyectando y educando y demás y hasta puede tener las oportunidades que Colombia se conecte con el mundo para que las oportunidades no solamente sean en los 32 departamentos, sino también a nivel internacional, donde tenemos la capacidad de abrir las oportunidades. Pues ese talento lo tenemos los colombianos y en los próximos 4 años es lo que yo deseo con todo el ímpetu de que logremos abrir esas oportunidades. Bueno, pues esas fueron las promesas del cambio, los escándalos que marcaron el gobierno, la paz total, las reformas de polarización, el legado que nos deja Gustavo Petro. Lo que viene para nuestra Colombia, la conclusión, pues bueno, señores, ahora empieza esta nueva etapa, ¿no? El nuevo gobierno promete fortalecer la seguridad, recuperar la institucionalidad, impulsar el desarrollo económico. Los colombianos ya hemos escuchado suficientes discursos. Lo que sí yo quiero es que al nuevo presidente y a todo su equipo de trabajo le vaya muy bien, por el bien de nuestro país, de nuestra Colombia, de tú que me estás escuchando. Exista nuevamente ese impulso de esperanza, que lo habíamos sentido hace unos años atrás y es el agradecimiento que siempre le tenemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues la historia nunca recuerda a un presidente por la fuerza de sus discursos, sino por el impacto real que tuvo en la vida de su pueblo. Tal vez por eso es que Gustavo Petro tanto habla de su pueblo. Pues así cierra este gobierno.
con una deuda terrible en materia social, en materia de seguridad. Sin duda, ellos, lo digo, estos grupos al margen de la ley, siempre utilizan algo que es la estrategia de la guerra popular prolongada. ¿Qué significa esto? Que no importa cuántas generaciones tengan que pasar, ellos seguirán alimentando el odio social, la división entre las personas. Y nosotros que ya lo conocemos debemos prevenir eso. ¿Cómo lo prevenimos? Generando más empleo, dando más oportunidades, educando padres de familia a sus hijos en casa, porque ahí es donde está la verdadera educación. Yo que he sido docente, sé que uno es el complemento de estos chicos que llegan de su casa, porque en su casa ya adquirieron la primera información, pero uno complementa una educación, sin meterse sin duda a opinar en materia política, ni mucho menos, pero uno sí puede guiar a un buen ciudadano para que encuentre las oportunidades que él quiere para los sueños de su vida. A eso le tenemos que apostar en Colombia, a construir un gran país, un país organizado, un país justo, porque la justicia especial para la paz que ha sido tan debatida, que ha servido más para colocar a nuestros militares a que terminen declarando porque buscan una libertad, porque ya después de cierta edad lo que anhelan es libertad. Ahí yo recojo una frase muy importante que nos debe quedar siempre en la cabeza. La libertad es un privilegio, no un derecho. Eso para los colombianos aún es muy difícil, pero cuando usted está aquí en Estados Unidos y de repente simplemente porque dudan de que usted tenga una visa legal, como hoy sucede, lo ponen preso mientras lo investigan. O porque usted seguramente iba ahí sí alcoholizado en su vehículo, inmediatamente va preso. Eso no sucede en Colombia. En Colombia nuestras leyes son un poco distintas, pero cuando realmente hemos visto, por ejemplo, recuerden ustedes, desafortunados hechos que vivimos en el pasado, pero no eran legales, ¿no? Esos secuestros que cometió las FARC y demás, todos anhelábamos que era libertad. La libertad es un gran privilegio que sin duda no lo pueden arrancar de manera o legal cuando cometemos un delito o de manera ilegal cuando hay grupos al margen de la ley para secuestrar, para extorsionar o para arruinarnos la libertad. Porque tú puedes hoy estar en tu casa, pero seguramente estás pagando una vacuna, pero seguramente hay alguien que te está a punto de llamar para extorsionarte. Ese es el tipo de cosas que no puede pasar en Colombia. Tenemos que volver a recuperar la confianza en nuestras instituciones, en poder llamar a la policía y en poder de que hayan hombres y mujeres capacitados, dispuestos a servir por Colombia, como siempre lo hemos tenido. ¿Cuántos policías y militares han dado su vida por Colombia? Gracias a ustedes, mis militares. Y proyéctense futuros generales, futuros mayores, tenientes coroneles, brigadieres generales. Son un honor. Recuerden que la historia siempre los ha premiado, pero hay muchos que quedarán en la historia durante muchos de estos capítulos que no fueron capaces de asesorar a un presidente y que por eso los colombianos hoy salimos a la calle siempre con mucha prevención. Así se cierra este capítulo, 6 de agosto del año 2026. Yo soy Camilo Florido, Flow con Florido. Síganme en todas mis plataformas. Sigamos construyendo patria. Permítame siempre poder conversar, porque la idea es hacerlo de manera constructiva para poder tener un mejor país. Aquí estaremos siempre, Flow con Florido, con nuestro lema, que pase lo que pase, tenemos que fluir. Muchas gracias y nos vemos. Siga viendo mis entrevistas, me la paso por donde me inviten para conocer historias que nos inspiran y que efectivamente nos enseñan algo en la vida. Ojalá de este video nos quede la historia para poder proyectar una mejor Colombia.